Bueno, interesantísimo la resolución de un tribunal colegiado federal en Tamaulipas con el caso de Ayotzinapa. Yo creo que tiene analíticamente, digamos, tres dimensiones que podemos analizar. Uno, el tema del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde creo que la conclusión es terrible, que es: no sabemos qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No, sí, 3 años y medio después. No, lo que dice el tribunal es eso. Lo que dice el tribunal es: no sabemos. O sea, tira para abajo la idea de la verdad histórica. Y lo que dice es: en realidad no sabemos qué pasó con los 43 estudiantes. Segundo, una dimensión donde dice: pero esto va más allá. La estructura de la justicia mexicana está mal. Cosa que ya habían dicho los expertos de la GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Internacionales, que decían, más allá del tema de Ayotzinapa, el terror que es la justicia mexicana, o la procuración de la justicia mexicana. Y hay una tercera dimensión, que es la resolución del tribunal, donde lo que dice es que se debe de hacer una comisión de la verdad, pero en realidad no es una comisión de la verdad, es una comisión de la justicia. Verdad y justicia. Exacto, de verdad y justicia, porque dice, hay que investigar la verdad, pero eso tiene que tener consecuencias judiciales. No es una comisión de la verdad al estilo Sudáfrica o Sudamérica, donde los expertos hacen sus conclusiones, dejan ahí publicado su informe y se acabó, sino aquí lo que está diciendo es que eso se tiene que presentar a las instancias de la justicia mexicana. Entonces yo creo que tiene estas tres dimensiones: del caso, de la situación de la justicia mexicana y el tema de la Comisión de la Verdad y la Justicia, Juan. Me parece una sentencia muy interesante en muchas dimensiones. Una es que lo peor de México, lo que no funciona, y en este caso creo que es la bancarrota de la Procuración de Justicia, se puede enmendar por lo que sí funciona. De repente un tribunal colegiado en Tamaulipas, en 2018, da una sentencia que implica un cambio radical en la visión de un crimen que ocurrió en Guerrero en el 2014. Entonces ahí me da, como ahora sí, citando a los clásicos, un rayito de esperanza de que hay instituciones que sí funcionan en este país. Primer tema importante. Segundo, yo creo que ya es una prueba adicional de que el mayor problema que va a tener el próximo presidente de México, gane quien gane, es la bancarrota del sistema de procuración de justicia. No podemos investigar crímenes. O sea, pongamos en la mesa, tenemos aquí un prominente historiador, ¿cuál es el crimen que mayor impacto ha tenido en la vida de la nación? Pensando en la historia de la República Mexicana desde la independencia hasta la fecha. Pues puede ser el asesinato de Álvaro Obregón, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994, que te haya tenido consecuencias sociales. Yo creo que la desaparición y asesinato de los 43 de Ayotzinapa estaría ahí en esa lista, no sé si en primer lugar, pero probablemente. Que por cierto, sí. Héctor tiene un libro sobre el tema de Colosio, donde tú revisaste precisamente. Obregón mucho más dramático, porque no solo era el presidente electo, sino que era el caudillo militar del país. Entonces, el vacío que deja ese asesinato es brutal. Pero agarraron al asesino y lo juzgaron. Sí, claro. Por cierto, lo juzgaron con un juicio popular, fue un juicio de jurados populares, es muy interesante. A lo que hoy estamos hablando de uno de los crímenes más trágicos, dolorosos y con mayor impacto social en la historia de México como país. Yo también de acuerdo, en nuestros 208 años de historia. Ese crimen, en el siglo XXI, las instituciones de procuración de justicia de este país no pudieron hacer bien la investigación. O sea, a una bolsa con restos humanos, que era una de las pruebas periciales más importantes, le pusieron mal la fecha. Tomás Herón, el encargado de la investigación, sin avisarle a los abogados de los acusados, lleva a un abogado ahí a una gira por el río donde desapareció aparentemente la evidencia, violando todo el debido proceso. Bueno, hay que decir que esta resolución del tribunal viene por precisamente un juicio que piden inculpados que están en la cárcel, que dicen que los torturaron. Y hay más de 100 personas que están en la cárcel detenidas por el caso Ayotzinapa, y ahora, pues lo que dice el tribunal, pues a estos que me vinieron a pedir un amparo,
Sí los torturaron. O sea, la función de un órgano de procuración de justicia es construir verdad, construir una narrativa que esté lo más apegada a los hechos, que nos permita saber cómo ocurrió un crimen. El Estado mexicano hoy no tiene capacidad de hacer eso en el crimen más importante de este siglo y de la historia moderna del país. Héctor. Uno entiende que vistas las irregularidades de la investigación y del proceso, este nuevo tribunal diga, repóngase todo y vuélvase a hacer. Pero yo creo que el tribunal está equivocado si dice que no sabemos nada. No, echa para atrás la tesis de la verdad histórica. Sabemos muchísimas cosas. Y el material fundamental con el que va a trabajar quien haga la Comisión de la Verdad, es el material que está en el expediente, que es enorme, que es revelador y que dice bastante de lo que sucedió y cómo sucedió y a quiénes le sucedió y quiénes lo hicieron. Otra cosa es que por consideraciones de debido proceso, algunos de los detenidos hayan sido, digamos, no hayan tenido garantía ni en la manera como fueron detenidos, ni en la manera como fueron interrogados. Ese es un segundo problema. Pero la narración circunstanciada de lo que sucedió está en ese expediente. Pero yo ya no confío mucho en el expediente, Héctor, después déjame decir, tengo dudas, tengo dudas, ¿no? Después de lo que dijo la GIEI y ahora el tribunal, pues sí te quedan dudas. Mira, la GIEI no actuó con verdadero rigor jurídico, te voy a decir nada más por qué. Porque si ellos estaban seguros desde ese momento que los interrogados habían sido torturados, lo que debieron de hacer es lo que hace este tribunal, pedir su inmediata liberación, porque les violaron el debido proceso. ¿Qué es lo que falta? Y faltó siempre desde el inicio en la investigación del gobierno. Faltaron dos actores fundamentales. El ejército no aparece en el expediente, ni aparece en la escuela normal. Nadie fue a investigar a la escuela por qué es que esos muchachos andaban en donde andaban y qué es lo que la escuela sabía de esos muchachos. Esos dos grandes agujeros pueden aclarar muchísimas cosas. El tribunal mandata que sí puedan entrar ya al cuartel militar. Bueno, entonces, pero aparte de estos dos grandes huecos, que son muy grandes, lo que hay de información en el expediente es mucho de lo que sí pasó. Y no sabemos exactamente si son 43 o no son 43, pero sabemos que hay relatos circunstanciados de cómo los mataron. Entonces, si la expectativa de la investigación es que van a aparecer estos muchachos vivos. No, eso no creo que no. Pero... Bueno, es que si tú decides de salida que no sabes nada, que tienes que empezar de nuevo, pues vas a saltarte una buena parte del expediente que es muy contundente. Ahora, lo que dice el tribunal, que es muy importante, es que ahora el Ministerio Público tiene que estar apoyado por las víctimas, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso, si es necesario, por expertos internacionales. No apoyado, dirigido. Dirigido, exacto. Eso a mí me parece una pequeña barbaridad. Pero bueno, eso ahí los abogados... porque es hacer juez y parte a una de las partes. Pero es que no, es que, a ver, el representante de las víctimas es el Ministerio Público. Lo que está diciendo acá el tribunal, que me parece muy importante, Héctor, está bien, el Ministerio Público no está representando a las víctimas. O no existe como tal. Exacto, finalmente es la representación social. Vamos a ver, pero entonces, si tú introduces a los parientes de las víctimas como juez y parte, vamos a ver qué es lo que ellos quieren como veredicto y qué es lo que están dispuestos a aceptar. Porque lo que van a encontrar es básicamente lo mismo que sabemos, con el agregado de lo que hizo el ejército, en donde puede haber responsabilidades serias, y con el agregado de lo que hizo la normal, donde puede haber responsabilidades serias. E iniciar un nuevo juicio
de autoridades quizás mayores a las que están detenidas. Bueno, esto lo puede tener la Suprema Corte, por cierto, hay que decirlo. Porque no queda claro la constitucionalidad de ordenar que el Ministerio Público reciba órdenes. Eso va a ser una controversia constitucional, ¿no? Que quizás pierda el tribunal, en este caso, ¿no? Javier. Yo diría para juntar ambos argumentos que precisamente es un caso tan importante y paradigmático por lo mucho que sabemos. Es decir, tenemos el contexto es un contexto donde hay 30,000 desaparecidos, más o menos, de los que no sabemos nada. De esto sabemos un chorro. Y lo que es escandaloso es que sabiendo tanto no se pueda resolver de una manera correcta. Lo que vimos y lo que evidencia esto es la falta total y absoluta de un proceso de justicia. Una cosa es que sepamos mucho y otra cosa es que se haya seguido un proceso correcto. Y no solamente estoy hablando del debido proceso, sino desde la parte técnica, como decía Juan, de que no se hicieron las cosas como hay que hacerlas para levantar evidencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que en general lo que regresa como tema, desde mi punto de vista, o debería de regresar, es un tema que apareció en su momento y otra vez desapareció, porque es medio abrumador, que es el tema del Estado de Derecho. En su momento hablamos mucho y después dejamos de hablar y nos enfocamos a un pequeño tema dentro del gran tema de Estado de Derecho que es la corrupción. No quiero minimizar el tema de la corrupción, pero es una parte del reto de Estado de Derecho que tenemos. En ese sentido, yo creo que un caso paradigmático como esto sería un gran caso para tratar de restablecer o de reconstruir ese Estado de Derecho. Pero eso es lo que dijo el GIEI en sus conclusiones, fue eso, lo platicamos acá, Javier, varias veces. Totalmente. Y es lo que está diciendo el tribunal también, pero ese tema de alguna desapareció manera del discurso público. Sí. ¿No? En su momento hablamos del Estado de Derecho y ya. Rápido dejamos de hablar de eso porque tenía demasiadas dimensiones y era confuso y era medio abstracto y nos enfocamos a uno de sus elementos que era el tema de la corrupción y la impunidad respecto a la corrupción. Y de eso ha sido el discurso público desde entonces. Yo creo que esto nos debería de regresar y yo creo que yo ahí coincido con Juan, una manera de regresar al tema es resolviendo un caso. Tomando algo que sí funcionó, que es un tribunal que igual se excedió un poquito, igual es medio controversial lo que propone, habrá que discutirlo, la Suprema Corte tendrá que opinar, pero regresar a ese gran tema a través del caso particular, que es el caso de Ayotzinapa, del que sabemos un chorro. Pero fíjate, a mí una de las cosas fundamentales de este caso es, al final del día, ¿quién representa los intereses de las víctimas? Se supone que los fiscales, que el Ministerio Público son los que representan, son los que están investigando a nombre de la sociedad, a nombre de las víctimas para saber lo que pasó y hacer justicia. Lo que está diciendo el tribunal es que no. Y por eso mandata a los abogados de las víctimas a que le den órdenes al Ministerio Público. Junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, pero... Y eso es lo que ha generado mucha controversia, sobre todo entre los abogados, porque dicen, oye, no, el artículo 21 constitucional dice que el monopolio lo tiene el Ministerio Público, ¿no? Y eso es lo que puede echar abajo el caso, en el sentido de que no sea viable jurídicamente. Ahora, tú dices que hay mucha información, pero yo cada vez tengo más dudas de que efectivamente... A ver, para empezar, hay 100 personas detenidas por el caso. ¿Deberían de estar o no esas personas detenidas? Muchos de ellos son muy malos, malosos, Leo, pero a lo mejor no tuvieron nada que ver con Pero por lo menos en ¿no? comparación de los otros 30,000 desaparecidos, de esto sabemos un chorro. Pues sí. Igual algo de eso es falso, no sé. Pero a ver, si poniéndonos en los zapatos de los papás saben qué es lo que pasó con sus hijos. ¿Saben dónde los mataron, dónde los enterraron, dónde? O sea, si tú fueras papá de los de Ayotzinapa, ¿tendrías esa certeza? No, qué horror. Es que ese es el tema. No, ellos en el fondo nunca van a poder creer lo que sucedió, porque siempre va a haber una zona de sombra por la simple desaparición de los cadáveres. Sí. Entonces, ahí convencer a los padres me parece que es una tarea moralmente imposible. Es decir, esto tiene que tener un rango de objetividad judicial, de investigación criminal, de reposición de la verdad. Que se investiguen todas las hipótesis. Que tiene que ser independiente de la sensibilidad de una de las partes, porque entonces el asunto es que van apareciendo cosas que no les van a gustar en la narrativa.
porque el caso es muy feo de todos los lados. Pero el argumento... De todos los lados, es un caso muy feo. Pero el argumento... Lo que hacen los muchachos es muy feo. Sí. Lo que hace la escuela es muy feo. Nada que ver con la brutalidad que les hacen. Pero todo el caso es muy feo. Entonces, si vas a estar haciendo un juicio para darle gusto a las sensibilidades que están ahí, me parece que va a ser mucho más complicado todo. No, pero lo que dice Leo es que el tribunal dice el problema es que tenemos un sistema que no es objetivo e imparcial, exacto, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, en efecto, igual las víctimas tienen ese sesgo por ser víctimas, pero el argumento aquí es que el Ministerio Público también. También, sí, claro. Entonces, ¿con qué te quedas? Y por eso la solución extraordinaria esa es la comisión, que no es una comisión de la verdad, ¿eh? No. Es más allá de eso. El caso va a dar para mucho, ¿no? Desde luego, ya nos tenemos que ir. Juan, gracias por haber venido. Muchas Javier, gracias, muy buenas noches. Héctor, gracias, Leo, buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana. Mañana tenemos un programa especial a propósito después del debate presidencial, pero entonces yo lo espero el miércoles en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.